vamos a empezar con Mirna, una historia de verdad grandiosa, fabulosa. Ayer estuve charlando un buen rato con ella, con Fabel, su esposo, y definitivamente esto es un logro que no solamente es de ella, sino es un logro en familia. Como bien lo dijo Carlitos la semana pasada, connecting the dots, así que seguimos conectando los puntos que nos hacen cada vez ser mejores personas en esta vida. Bueno, seguimos esperando a Mirna. Vamos a ver, me dice que no puede entrar. Vamos a ver por qué. Vamos a revisar. Un segundo. A ver, otra vez. Vamos a hacer el intento de nuevo. Ayer hicimos una prueba y entramos perfecto. Vamos a ver hoy por qué no. Ahí vuelve a entrar. Vamos a tener paciencia. A ver. Mirna. Ok. Vamos a buscarla. Hola, hola, hola a todos. Aquí esperando conectar a Mirna. Qué bueno que se escucha bien, pero no tenemos a la protagonista de esta historia. Así que sin ella no vamos a poder empezar. Estoy esperando que se conecte. Voy a volver a mandar la invitación. No sé por qué no. A ver si entramos por tarjetita. ¿Será Mirna? Ah, sí. Vamos a ver ahora. Ok, esperando que Mirna entre. Conectando, lo logramos. Oh, gracias, Tamara. Aquí tienes muchísima gente que ha esperado el día de hoy para escuchar tu historia, Mirna. Y Bueno, de verdad muchas que es gracias. un privilegio poder ser yo el canal para que tú puedas contarlo. Es un Gracias. honor para mí, un honor tremendo, tremendo. Tienes saludos de muchísima gente que te quiere. Nos conocemos igualmente desde niñas y hay una fuerte admiración por ti, por quién eres y por sobre todo una historia que cambió tu vida y la vida de muchos y que es precisamente la que venimos a contar hoy. Pero bueno, como todos ya me conocen y saben por dónde empiezo, quería comenzar por saber quién eres tú, quién es Mirna y de dónde vienes. Ok, Te invito a Tamara, presentarte. muchísimas gracias. La verdad, esta oportunidad tan grande de poder contar una historia. Y bueno, te felicito por tu proyecto y bueno, vamos a hacer esto que sea otro logro tuyo, pues. Un logro tuyo, porque estas son historias que Y contar. muchas, muchas. Bueno, mira, Mirna, yo soy venezolana, nací en Venezuela, he vivido toda mi vida aquí en Caracas, soy la del medio de tres hermanas, mi papá viene de Polonia, estudia aquí medicina, se gradúa, Se gradúa en la Universidad Central de Venezuela, se gradúa en ¿correcto? la Universidad Central de Médico, se graduó como médico y tiene la oportunidad de hacer un posgrado en Alemania, que se ganó una beca. Y se va a Alemania, regresa y tiene bueno, comenzó su vida aquí como médico, tuvo sus tres hijas. Mi mamá viene de Rumania, ella nació en Rumania, pero a los pocos meses la trae el papá que se había ido antes a Trinidad. Ella se crió en Trinidad, vivió toda su vida allá y una vez vino acá a Caracas, a casa de una tía, y conoció a mi papá. Se casaron y ese fue el momento justo cuando se fueron al posgrado en Alemania
Y ¿Y cómo bueno, se conocen, Mirna, tu papá y tu mamá? ¿En dónde? mira, yo creo que fue que ella vino a casa de la tía y la tía hacía siempre fiestas, reuniones, hacían, en esa época parece que habían muchas reuniones de todo el mundo, de los hombres y de las mujeres para conocerse. Eso es lo que casi todos se han conocido, las historias de todos los amigos de esa época era que se conocían en fiestas. Y bueno, se conocieron y bueno, se casaron y fueron a Alemania y cuando llegaron ya nació mi hermana mayor, que es médico, también cardiólogo y vive aquí en Venezuela. Y mi hermana menor, que es diseñadora, vive en Israel. Y bueno, yo estoy aquí en Venezuela, yo me gradué en el colegio, estudié en el colegio comunitario en Moral y Luces, luego estudié computación en la Central. ¿Y cómo fue tu infancia, Mirna, con tus Ay, padres? ¿Cómo fue feliz, tu hogar? feliz, súper, súper chévere, a pesar, mi mamá se enferma cuando yo tengo 5 años. Ok. Entonces, bueno, mi mamá adquiere una enfermedad que parece que es por trasplante, por transfusión de sangre, en una operación muy sencillita de una piedra, y adquiere una enfermedad que es viral, que era dañaba el hígado. Claro, estamos Entonces, hablando de la época de los 70, donde el tema de las transfusiones de sangre en el todavía... 73 fue esa operación. Y ella, o sea, en el 73 fue que detectaron que está enferma. ¿Cómo detectan que está enferma? Bueno, primero da luz a mi hermanita 6 mesinas. Entonces, bueno, no, nadie sabe por qué nació 6 mesinas, pero ella empezó a sentirse mal, y bueno, en las revisiones decidieron que tiene una enfermedad que se llama cirrosis biliar primaria, solamente le da a las mujeres, y de 35 años para arriba, no se sabe en realidad por qué, pero parece que el de ella fue por la transfusión. Bueno, para hacértelo corto, que esa enfermedad, su única solución en el momento era un trasplante de hígado, pero el trasplante En de esa hígado, época. en esa época no existía el trasplante de hígado. Entonces el doctor que la estaba viendo le dijo en Estados Unidos, le dijo, tú tienes que esperar 10 años, en 10 años va a existir el trasplante de hígado y te vas a quedar en tu casa, tú vas a tomar este líquido y tú vas a aguantar, tú tienes que aguantar con lo que sea. Y ella, bueno, ella como era un sobrecito de un polvito que tomaba todos los días, y ella cualquier cosa que le dijeran, que se tiene que poner una serpiente en la cabeza, se la pondría, una crema milagrosa se la hubiese puesto, hacía transfusiones de plasma. O sea, yo viví toda mi vida viendo a mi mamá luchar contra una enfermedad, pues. Y sabíamos que iba a un trasplante, un trasplante, un trasplante, pero bueno, mi mamá la verdad que me metía en todas las clases que existían, a ella le fascina la música, le fascinaba el ballet, yo iba a todo, todas las cosas que existían, me encantaba, la verdad que me encantaba. Y bueno, mira, Y la influencia de tu padre en ese momento, ¿cómo tomó tu padre la enfermedad de tu madre? ¿Cómo la acompañó? mira, no tenía mucho que hacer, no tenía mucho que hacer, aguantar, había que aguantar esos 10 años. No había nada que hacer, Tamara, había que esperar que existiera el trasplante porque no había otra solución. Y Y bueno, finalmente pasan esos 10 años. pasaron los 10 años y efectivamente casi que a los 10 años ya aparece el trasplante en forma experimental. Y había 2 lugares que lo hacían en el mundo, en Pittsburgh, Pensilvania, y en Londres. Mi mamá escoge Pensilvania porque quizás es el más cercano a Venezuela. Y bueno, estaba un doctor que se llamaba Starzl, que fue pionero, que fue el doctor que Sí, inventó esta cuestión. sí. En ese momento solamente los trasplantes se hacían de órganos cadavéricos, de órganos de gente que fallecía en accidentes, de muerte súbita. Y mira, había que estar en una lista, había que irse al lugar, ella se estableció en Pittsburgh y él se sentó a esperar con un radiocontacto, que era la forma de conectarse con el hospital. Y bueno, el hospital tenía sus datos y cuando iba a aparecer un donante, un órgano, la iban a llamar.
Y así fue. Ella se estableció allá en Pittsburgh, esperó, y nosotros íbamos en las vacaciones. O sea, nosotros íbamos a Pittsburgh en las vacaciones. Nos veníamos, estábamos en Caracas estudiando todo el año, y en agosto nos íbamos para allá, en diciembre nos íbamos para allá a estar con ella. Era muy duro, esos años eran muy duros, pero fue un año que ella estuvo en Pittsburgh y ella tuvo 3 trasplantes de hígado. No uno, sino 3. El primero, todos cadavéricos, el primero no lo rechazó. El primero lo rechazó al mes. El segundo, que una suerte haber conseguido otro órgano otra vez, lo vuelve a rechazar como a los meses, y otra vez una suerte grandísima volver a conseguir otro. En ese momento tampoco habían miles de personas haciéndose trabajo. Porque no se podía Perdón, se me permitir. cortó a mí la comunicación, no sé si ustedes están perfectos. Sigue. Seguimos. Bueno, ella quedó muy deteriorada porque estuvo mucho tiempo en cama, se fue a una rehabilitación por un mes y se vino a Caracas, ya con un corsé, o sea, ya podía caminar. Y mira, la verdad que el tercer hígado pegó, el tercer hígado duró 30 años, con muchos altibajos, pero duró 30 años. En lo que ella llega a Caracas, que ella vino en septiembre, a los 2 meses, en noviembre, muere mi papá. Wow. Muy jovencito. Yo pienso que de la angustia, de las cuentas, de la angustia del momento. Y bueno, mira, nadie creía que era el que se moría, era mi Y papá. tu papá muere por un infarto al corazón, Mira, siendo irónicamente, cardiólogo. siendo cardiólogo, muere de un infarto fulminante, porque él estaba dormido y se quedó dormido, pues. Así fue. Nadie creía que él se había muerto, porque cuando corre la noticia en la clínica, en todas partes, Claro. él trabajaba en la clínica Méndez Guimón, todos los doctores decían, no, estás equivocado, la que se murió es la esposa. Y, o sea, él estaba bien y es el que se muere. Y mi mamá, así como estaba, mi hermana ya mayor estaba casada, entonces, bueno, estábamos yo y mi hermanita, yo de 15 y mi hermanita de 10 con mi mamá. Y bueno, mira, mi mamá salió para Sí, tuvo adelante, que no seguir tenía opción. luchando. Tuvo que Luchó seguir porque no tenía luchando por opción. ustedes. Estaba con 2 niñitas y bueno, ahí siguió la vida, siguió la vida. Y Sigue en bueno, la vida. Tú te casas con Fabel, yo me caso con Fabel, yo tenía ya 24 años, que hay, después de graduada, después de todo. que tu noviazgo no duró mucho. No, Cuenta un poco no, eso. nos conocimos y al mes ya estábamos comprometidos. A los 3 meses ya la boda civil y a los 6 meses ya estábamos casados. Fabel, la verdad que tampoco es que era muy joven, tenía 31 años y me dijo, ¿sabes qué? Nos conoceremos en la vida. Vamos a casarnos y nos conocemos en la vida. Y bueno, así fue. Ya tenemos también 30 años casi de casados. Entonces, bueno, mira, ¿Tienes nos dos fuimos hijos? conociendo muy bien. ¿Tienes 2 hijos? Ajá, tengo 2 hijos. Mark, que tiene 28, que cumple esta semana, por cierto. Se graduó en Georgia Tech de ingeniero industrial. Está en España terminando un posgrado, un MBA. Y Edith, que estudió en Pratt, tiene 26 y vive en España. Se graduó de diseñadora industrial, en México, perdón. En Ella México. vive en México. Bueno, los tengo todos regaditos, pero bueno, gracias a Dios, siguen sus vidas y van bien, pues. Y cuéntame qué pasa en el 2015. Hay un episodio que cambia tu vida, no solamente tu vida, sino tu entorno familiar. Sí, bueno, mira, en mayo del 2015, mi cuñada de pronto se sintió mal.
se hace unos exámenes y a los muy pocos días sale de viaje con el esposo Natán y el cuñado Leonardo Luzgarten a Chicago, donde un especialista, ella le encontraron un cáncer en las vías biliares. En Chicago, la solución era que no había solución, que no tenía esperanza, que mira que iba a aguantar 1 o 2 años, pero tenía que, no había solución para ellos, pues era un cáncer muy agresivo, no había solución. Estando allá en la clínica, contactan a un doctor, Luis Fernández, que está en Madison, que es muy amigo de Leonardo Luzgarten, estudiaron juntos aquí En Venezuela, ¿no? En la Universidad Central, estudiaron ambos los dos graduados. medicina y se graduaron los dos en la Central. Y lo contacta y le dice, mira, estoy aquí en Chicago porque mi cuñada, y le cuenta el cuento, y él le dice, mira, yo soy el jefe de trasplante de hígado, riñón y páncreas. Él no lo sabía, sabía que él está allá en Madison. Y mándame los exámenes que quiero verlos y vénganse acá a Madison. Bueno, se van a Madison los tres, se medio establecen ahí y empiezan allá las pruebas y todo, y le dicen que la solución es un trasplante de hígado. O sea, hay que quitar todo ese tumor, pero todo ese tumor se lleva al hígado. Entonces, la solución es un trasplante de hígado. Y entonces le dan el protocolo, que el protocolo de la radioterapia, la quimioterapia, todo, este mes van a hacer esto, este mes van a hacer lo otro, y si hay un trasplante va a ser el 3 de septiembre. Ya ellos establecen todas las fechas para todo, pero hay que buscar un donante para el trasplante. Y hay un cambio en cuanto a cómo eran los trasplantes en la época de tu mamá a cómo se hacen hoy en día, que tú desconocías. Claro, yo pensaba que yo sabía, yo era la reina del conocimiento del trasplante, de tantas veces que lo vi. Lo que no sabía es que había avanzado tanto que ya no es cadavérico. Ahora sirve el hígado de una persona viva. Una cosa que yo no sabía. O sea, tú tienes tu hígado y tienes 2 lóbulos. Tiene un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. El trasplante consiste en quitarle a la persona sana 70% de su hígado, ponérsela a la persona enferma, con ese hígado va a vivir esa persona, con ese 70%, y con el 30%, el que donó, supuestamente en 2 meses se regenera. Es el único órgano que se regenera así. Entonces, oye, un gran avance en la ciencia, Increíble. realmente. En tan corto Wow. tiempo. Wow, bueno, en 30 años, que yo haya, 35 puede ser, pero wow, de verdad que es un gran avance, a pesar de que la operación no es facilita, como hoy en día es, por ejemplo, los trasplantes de riñón, que sí los hacen con mucho más facilidad y mucho menos invasivo, pero existe, pues, así sea agresivo, es una opción. Y tengo entendido que empiezan con quién va a ser el donante y hay varias personas que se postulan para hacerlo, entre ellas tu esposo, Fabel, su hermano. El primero, sin preguntar, Fabel dijo, yo, mira, para que sepa que yo voy a ser el donante. Y mi reacción así, pero enseguida fue, estás loco. Después, como que lo pensé y le dije, no, tú sabes que debería ser yo, porque yo estoy quizá en mejor condición y aparte que yo le debo a la vida algo. O sea, yo lo debería hacer, pero él se fue. Fuimos a Madison, el mes de agosto era el mes que él tenía que hacer todos los exámenes. Vamos a Madison, principios de agosto, y él empieza sus exámenes. Al segundo día lo botan. No puede ser donante porque justamente el lóbulo pequeño de él, que es con el que él va a permanecer, era muy pequeño. O sea, fisiológicamente era muy pequeño. Claro. Y era un gran riesgo para él. A todas estas yo estoy viendo que hay un gran cuidado y hay una gran selección. O sea, no es así que el primero que venga por salir del paso lo agarran. Ya estoy viendo que no es tan fácil y es bien meticuloso el proceso de escoger. Entonces, Natán, enseguida, el esposo de Rebeca, dice, bueno, yo voy a ser el donante. Con tener el mismo tipo de sangre, ya puede ser candidato. Después viene una serie de... Exacto, en qué condiciones estás. Y tienes que estar en
optimísimas condiciones. Ellos no van a operar a alguien que tenga un pequeño riesgo de cualquier cosa. Eso es muy importante. Y a todas estas, Mirna, ¿qué estaba pasando con tu cuñada, con Rebeca, en paralelo? Rebeca Porque estaba en Madison instaladísima, de muy mala, se sentía muy mal con toda la quimioterapia y la radioterapia. O sea, ella estaba en su protocolo. Ella en este momento pasa todo el mes de agosto con su proceso el tratamiento que le están aplicando. El tratamiento es para reducir ese tumor, evitar que se expanda, no sé, pero ella está con su tratamiento y no se siente muy bien. La verdad es que pasa todo agosto y nosotros en un hotel en Madison, aburridísimos, esperando la siguiente cita para el próximo examen. Bueno, porque, cuando Natán empieza, que va a ser el donante, estamos hablando una noche con ellos y yo digo, mira, ¿sabes qué? Y si a Natán lo rechazan, porque hay la posibilidad, yo me quiero meter, ya que estoy aquí en Madison, quiero que me hagan los exámenes a mí, porque mira, yo tengo el mismo tipo de sangre, y bueno, si no es Natán, soy yo, pero Natán seguro va a ser, Natán está en buenas condiciones, Natán tiene todo bien, bueno, yo me quedo de refuerzo, pues de backup, de banca, de segundona, de lo que tú quieras, pero yo me quedo de repuesto. Y tienes que pasar por todo el protocolo, o sea, te preparan todo, igual. Pero miles de exámenes. Mira, si me conoces, Tamara, yo para sacarme sangre temblaba. Pero bueno, aquí había que hacerlo y sacar sangre era lo de menos. Biopsias, tomografía, de todo. Todas las frías que existan me hicieron. Y estamos Natán y yo, en ningún momento nos descartaron a ninguno después de 3 semanas. Es como una carrera, tú pasas un obstáculo y tú ves a ver el resultado. Ah, no, pasamos. Pasa otro y pasamos. Y Natán iba por su lado a sus citas y yo iba por mi lado a mis citas. Y bueno, y reposaba de las citas. Habían citas que había de reposo, había citas que no. Y decidimos que vamos a venir a Venezuela por 10 días antes de la operación. Oye, porque si por casualidad que no va a ser, yo soy la donante, vamos a terminar de arreglar algunas cosas, Fabi tiene su negocio, o sea, nunca nos hemos ido de Venezuela tanto tiempo. Llegamos, arreglamos una y que otra cosa, y a los 10 días nos fuimos, y nos dijeron que estemos allá el lunes a las 2 de la tarde. La operación es el 3 de septiembre, que es un jueves. Nosotros llegamos lunes, y pasó que mientras yo estaba en Venezuela, a Natán le hicieron 2 biopsias porque le consiguieron un tumorcito, como un quiste en un riñón. Pero las biopsias salían negativas, todo salía bien. Entonces ellos decidieron que ese lunes, antes de la operación, vamos a sacarle ese quiste porque igual hay que sacárselo. Se le saca antes de la operación, que es el jueves, ya está él ingresado en la clínica, ya está como que directo para seguir el trasplante y listo. Le sacan ese tumor que 2 veces salió la biopsia negativa y resulta que el resultado lo trajeron el miércoles al mediodía y era un tumor muy, pero muy maligno. Un Increíble. angioma. Entonces, yo todavía recibo, nosotros estábamos nosotros estábamos en el hospital, en el preingreso, porque sabes que ya te asignan un coordinador, o sea, tú no estás solo ahí en Madison. O sea, yo tengo una señora que me llama y me dice, tú tienes una cita el miércoles de la mamografía, tú tienes una cita de una biopsia el jueves, o sea, te va coordinando todo, ella es tu coordinadora. Sí, así tal cual como banca, tú estabas lista para salir a la cancha en cualquier momento. El ingreso es muy largo, es un proceso muy largo que tomaba el día, entonces ellos me dijeron, ve haciendo el preingreso, por si acaso, si tú vas a hacer, ya tienes el preingreso, y si no, bueno, no se perdió nada. Ese preingreso desde las 10 de la mañana era hablar con todos los doctores, con el hepatólogo, qué va a hacer en la operación, con la anestesióloga, qué va a hacer, que me va a meter un tubo, que va a estar, o sea, todo el proceso de eso,
que era horrible, era una cosa horrible. Entonces yo lloraba, yo no paraba de llorar. Hasta que recibimos el resultado, que ahí me puse a llorar más, porque era una realidad. Era una realidad realmente. Hasta el martes yo no pensé que iba a ser la donante. Hasta el miércoles no iba a ser, hasta el martes. Pero el miércoles nos dan la noticia que, bueno, que Natán está descartado por esta situación. ¿Y tus hijos en ese momento? Bueno, mis hijos están en Nueva York. Está cada uno haciendo, uno estudiando, el otro trabajando. Y bueno, mira, mi esposo les dijo, ustedes reserven un pasaje para el miércoles. Si tu mamá no es, lo cancelan. Y si tu mamá es, se vienen. Entonces, bueno, no lo cancelaron el pasaje, se vinieron. Ellos vinieron. Ellos también, uno estuvo mientras estuve haciendo los exámenes. Mark estuvo una semana de los exámenes cuando estábamos haciendo los exámenes y bueno, él veía todo. Él veía todos los exámenes, todo, y en algún momento él me dijo, si te descartan, yo también quiero postularme, yo también quiero ser voluntario, a ver, es que es una carrera contra el tiempo, o sea, te tienen que chequear, y todo en menos de 3 semanas, o sea, todo tiene que estar listo rápido. Y además en ese momento en paralelo tenían el tema de tu cuñado, de Natán, Bueno, que lo habían descubierto. Bueno, eso fue 3 días antes de la operación que lo operan y un día antes que llega el resultado. Mira, siempre Natán me decía, Mirna, yo voy a ser buen enfermero, que él me iba a cuidar. Y yo le decía, no, yo soy mejor enfermera, yo te voy a cuidar mejor a ti. Y bueno, mira, nosotros que fuimos para acompañarlos a ellos y cuidarlos después de la operación, terminamos todos enfermos y todos pacientes. Natán estuvo hospitalizado mientras la operación también, o sea, el día de la operación él estaba hospitalizado todavía con su operación, que fue bien delicada también. Y le salvaron la vida. Que le salvaron la vida. Él, por querer salvar a Rebeca, se salvó él. Y bueno, Rebeca sí estaba hospitalizada porque a ella también le hacen una operación antes del día de la operación para ver cómo está la situación, a ver si es todavía candidata para un trasplante. Entonces, bueno, ella sí fue candidata porque la abrieron y vieron que iban a poder hacer esa operación. Que era una operación delicada. Ya No, se sabía que iba a ser una operación delicada. Súper de riesgo, es una operación bien complicada, es una operación muy complicada. Realmente es importante. ¿Cómo pasa Mirna esa noche antes de la operación? ¿Tú te vas a tu casa? Mira, bueno, al hotel. El día del preingreso, yo le dije a mi coordinadora que ok, que siempre fui la banca, ella estaba clarísima también que yo era la banca, pero bueno, ya me tocó, yo lo único que le pedí es que por favor no quería que me hicieran una transfusión, porque es verdad, si bien es cierto que hoy en día es muy moderno las transfusiones y que chequean mucho, bueno, uno no sabe si dentro de un año aparece una enfermedad que uno no chequeó. No, y tu experiencia personal con tu mamá. Exacto, o sea, transfusiones le tengo pánico. Entonces ella me dijo, ay, entonces no puede ser. Te voy a sacar porque no puede ser donante. Yo le digo, bueno, entonces me dice, bueno, firma aquí. Me hizo un papel donde yo iba a firmar que iba a aceptar una transfusión solo si era un caso de superemergencia. Y bueno, acepté eso. Al final me enteré que en la operación ellos sacaron muchísima sangre, operaron y después me pusieron mi sangre. O sea que me pareció bien justo, porque de verdad eso no quería. Eso sí que no quería. Y pasas la noche. Ay, no, horrible, horrible. Vas al día siguiente a la clínica. A las 5:30 de la mañana salimos a la clínica con el carrión, con las cositas, con o sea, todo. entra, para poner esto en contexto, entra a quirófano una persona sana que sabe que va a salir bastante. Una persona sanísima, porque para estar en esa
en ese puesto, tienes que estar bien sano. Entra una persona muy sana y sales un poco con un trauma, pues, sales con Con un pedazo de ti una operación extraído. traumática. Realmente es una operación importante. Em, Tú sabes, Tamara, que mientras el mes de los exámenes, todos los doctores te hacen pruebas de todo, todas las pruebas, y todos te preguntan, ¿tú estás segura que tú quieres ser donante? Y porque mira, no te preocupes, que si tú no quieres ser, yo pongo aquí en el papel que tú tienes el pelo grueso, que tú tienes un lunar en el cuello, yo pongo cualquier razón que te va a descartar del plan y te puedes salir. Entonces, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar y tú vas a quedar bien y no te preocupes, de verdad, si tú no quieres estar, y eso eran todos los doctores, todos. Hay citas con psicólogos también. La psicóloga era la primera que mandaba salir a todo el mundo, si estaba mi hijo, si estaba Faber, y hablaba conmigo, Mirna, ¿tú estás segura? Si tú quieres, yo te saco de esto. Y otra cosa que me dijo que tengo que estar muy consciente que esto puede significar un desenlace terrible para mí. O sea, yo puedo Wow. fallecer en la operación. O sea, una operación de muy alto riesgo, como también tengo que estar muy consciente de que la persona que va a recibir, que mi cuñada, puede tener una historia también mala. O sea, yo tengo que estar consciente de eso porque, oye, después que tú haces esta operación que no tenga resultado bueno, psicológicamente creo que es terrible. Entonces, mira, toda esta aparte que te dicen que ya no puedes donar más. Entonces, O si sea, ni puedes Dios ser quiera, donante de órgano en vida una sola vez. sí, si ni Dios quiera, un familiar muy cercano a mí necesite, no voy a poder, ya no puedo ser donante. Entonces, bueno, mira, tienes que Una decisión de vida, Mirna. es una Es decisión. una decisión que te puso en un momento a decidir Y y tú contra el no tiempo, no es que titubeaste. me podía ir a pensar y voy a pensarlo, o sea, era bien contra el tiempo, mucho compromiso, mucho, o sea, del hospital también, es que no es que yo me aparezco ahí, ah, bueno, sí quiero ser, pero no quiero ser, pero, o sea, tienes que tomar tu decisión. Y además, la cicatriz. Cuéntame de la cicatriz, que tú hiciste tu investigación previa. Mira, mi investigación que yo hice cuando estaba en el proceso de los exámenes, yo veo en internet que es una heridita, yo veo los que le han hecho trasplante, tienen una herida lateral así en el abdomen chiquitica, y bueno, yo eso es lo que leí. El día de la operación estoy ya en el quirófano y viene un doctor y me dice, Mirna, ¿qué tipo de cicatriz vas a querer? ¿Qué tipo de corte? ¿Un corte T al revés o una montaña? Y yo le digo, ¿y esa lateral? Y la lateral no hay. Me dice, no, ¿es T al revés o montaña? Bueno, escogí montaña. Así es la cicatriz, todo el abdomen, una montaña. Eres Así el bárbara. Ávila, el Ávila. El Ávila impregnado en ti. Totalmente el Ávila. Y Pasas, bueno, entras al quirófano, ¿qué recuerdas ese último momento cuando ya te van a operar? tenía muchísimo frío, tenía mucho frío. Y, ay, súper nerviosa, pero bueno, mira, nada que hacer, ya estaba ahí, estaba con mi hija, ella me estaba acompañando, sé que afuera estaban toda la familia, habían como 10 12 personas afuera esperando, pero bueno, ya estaba ahí, el cohete iba a arrancar ya, se iba el cohete ya. Entras, pasan, creo que son como 7 horas, 6 horas de tu Sí, como operación. 7 horas y luego, Cuenta mira, un yo poco trataba. cómo es el proceso, porque te operan a ti y luego operan a Rebeca. Sí, después que me sacan a mí, que ven que todo está bien, va entrando ella a preparación y eso, como 3 horas más tarde. Y bueno, hacen la operación de ella también, que era muy complicada, muy complicada.
Y pues, era complicada porque ella no era un trasplante de hígado común, que sacas el hígado, le pones el otro hígado y ya. Ella tenía todas las vías biliares que le habían hecho todo este tratamiento de radiación y de quimioterapia, estaban un poco ya destrozadas. Entonces, oye, era una operación con una plomería, un cambio de tubería importante, bien, bien importante, que duró muchísimo, una operación que duró mucho, mucho, mucho. Y bueno, pero mira, sufrimos todos, pero salió todo bien, gracias a Dios. Hoy son 5 años ya. 5 Este años. año, 5 años. 5 años de haber regalado, haber dado vida. Y eso es algo, Mirna, que todos los que sabemos la historia y que te queremos, entendemos esa decisión de vida que tuviste y de humildad y que obviamente fue algo tuyo, sino toda esta gente que tienes detrás tuyo, que te quiere, que te acompaña, que te ha respaldado. Hay un dicho muy importante que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y tú en definitiva tienes un gran hombre y una gran familia a tu lado que te apoyó en todo momento. Es increíble. Yo voy a tratar de compartir una foto que compartiste ayer de estos momentos tan increíbles. Aquí Mira, estás después de eso fue la 2 días primera vez que después. vi a Rebeca. La primera vez que vi a Rebeca, la pobre no me quería ver. Cuenta. Tenía pánico, pero bueno, mira, el doctor Luis Fernández me buscó en mi cuarto y me llevó allá y nos vimos. Estábamos en 2 cuartos separados, lejos, pero nos vimos. Y oye, ¿sabes qué fue muy bonito? Que siempre tuvimos, yo estuve ya como 5 meses, 4 meses, y todos los 4 meses había amigos, familia, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Yo creo que Madison nunca tuvo tanta gente, porque Madison a la final es como un pueblito bien, bien chiquito, pero es la capital de allá, pero es chiquito. Y la verdad que, oye, muchísima gente yendo y viniendo, primas que venían a cocinarnos, pasaban 2 semanas para cuidarnos, alguien nos tenía que dar de comer, estábamos todos inútiles. Hasta que poco a poco, oye, a medida que vas recuperándote, vas agarrando un poquito de más fuerza y ya empiezas a hacer más cosas. Pero los primeros 2 meses no había muchas cosas para hacer. Cuenta cómo fue tu recuperación, o sea, te levantaste y cambió tu vida. Bueno, mira, te obligan a caminar, tienes que caminar mucho para reactivar todo. Pasé una semana en la clínica, tenía que volver para hacer exámenes cada tanto. Era horrible porque montarme en un carro era horrible. O sea, no, la verdad que no tenía mucha movilidad, mucha facilidad porque estaba toda molesta. Pero mira, todo pasa. Al mes, 2 meses, como que empezó a mejorar. El doctor siempre me decía que tú vas a ver que a las 8 semanas vas a estar vas a volver a la normalidad. Habían pasado 12 y yo le decía, pero Luis, ya pasaron 12, ¿dónde está la normalidad? Entonces, él siempre me contaba un cuento de que había un muchacho que recibió un trasplante de hígado y a las 8 semanas él se fue a una competencia de esquí y ganó, esquí en nieve y ganó. Y yo le decía, pero no fueron ustedes los que lo operaron, porque no hubiese estado igual que yo. ¿Y cómo Pero fue la bueno, recuperación de Rebeca? Y ahí te vemos con Rebeca. Creo que era su primera Rebeca, salida. oye, bien difícil, porque ella estuvo mucho tiempo en recuperación. Ella, para que la cerraran de la operación que fue muy larga y después tuvo como unas úlceras, que no úlceras se llaman. Sí, como que se le ulceró un poquito en la espalda, unas úlceras en los pies. Entonces, recuperar eso fue bien difícil, aparte del tema del trasplante, aparte del tema de la quimioterapia que ella traía acumulada. O sea, fue bien difícil, no fue nada fácil, pero bueno, ella es luchadora y ella es súper emprendedora, muy buena paciente. Ella hacía todo lo que le dicen, que yo no soy tan así, pero ella todo lo que le decían, ella hacía. Tienes unas anécdotas increíbles. Cuéntame del bar. ¿De quién? ¿De cuál? De no tomar, que no tomas, pero No, yo el de gas del antes de la piano. operación no tomo. Esa foto es emblemática porque
Eso fue en Halloween, que nos regalaron unas chucherías en la calle y nos tomamos esa foto porque lifesaver. Entonces esa foto quedó muy emblemática para nosotros. Mi suegra la hizo en cuadro, o sea, cada quien la usa, pero es una foto muy linda, la verdad que es una foto muy linda. Pero yo nunca tomé antes en mi vida, o sea, yo no soy tomadora, mi mamá tampoco era tomadora, o sea, nosotros no somos muy de tomar. Entonces, en Madison yo descubrí un lugarcito muy lindo que en las noches tocaban unos pianos improvisados. Eran músicos que venían y tocaban música improvisada. Entonces el público le mandaba un papelito, toca Delton John y tal cosa, y ellos tocaban. Y yo me sentaba ahí y gozaba, o sea, era lo máximo en Madison. Entonces había que tomar algo, porque era como un bar. Bueno, yo pedía un cranberry juice, un jugo de arándano, y pasaba toda la noche con cranberry juice feliz. Y Fabel sí se tomaba algo porque había que consumir algo. Pero no, yo no. Eso es una de las cosas que me prohibieron después de la operación y no era ninguna tragedia porque no soy amiga del licor ni nada. Yo me divierto sin tomar, la verdad. Aquí estás en un evento que hicieron en el hospital meses. Cuéntanos esa Mira, foto. a los 2 meses que estábamos allá, el hospital hace una vez al año un evento para honrar a los donantes. Y bueno, nos invitaron, todo y fuimos. Para nosotros fue wow, porque primera vez que nos íbamos a vestir, es como la pandemia, que nadie se ha vestido, que nadie se ha arreglado, y allá estábamos, ¿sabes? En pijama todo el día en el edificio, caminábamos casi que en pijama. Total que nos vestimos, fuimos al evento, era un evento muy bonito donde llamaban a cada donante y le daban una medalla, muy bonito, pero casi todo el mundo era, primero de riñón, la mayoría era de riñón, y segundo casi todos eran de familiares directos, o sea, el hermano, la hermana, el papá, el hijo. Y entonces cuando me paro yo, que es para mi cuñada, la verdad es que la gente se emocionó mucho. Pero si tú piensas que eso es wow, donarle a un familiar que no es directo, había gente, habían 2 o 3 donantes que donaron sus órganos a un desconocido. Ellos se voluntarizaron, hicieron sus exámenes, era tal tipo de sangre, y cuando apareció una persona enferma que requería de eso, de ese tipo de donantes, donaron sus órganos, o sea, sin ser ni conocidos. O sea, demasiado altruista, demasiado, oye, eso sí es otro nivel. Eso es otro nivel. ¿Piensas que la historia de tu vida haya sido determinante para haber podido en menos de 24 horas, aunque ya estabas en la banca, no importa, pero haber podido sin titubear, haber tomado esa decisión tan importante? Mira, Ay, Tamara, yo creo que o sea, es algo tan increíble que 35 años, o sea, desde mis 5 años, yo estoy escuchando trasplante de hígado. Y no podía creer qué casualidad. Después de 40 años sigue el tema en la familia, que bueno, que espero que ya se haya acabado. Ahorita sí espero que sea, ya hasta aquí llegó la historia del trasplante de hígado. como la vida te preparó para ello. Y sé que Sí, yo creo. Fabel es corredor y esta foto es muy bonita porque mientras estuvieron en Madison, Ahí tenemos Sí, la foto. sí, bueno, mira, nosotros tuvimos que hacer vida dentro de lo que podíamos en Madison. Muy bonito porque vivimos el otoño, yo nunca viví un otoño. O sea, dentro de todo lo malo, pasamos ahí, habían eventos, habían carreras, fue el maratón de Madison, y esta de aquí, hubo un maratón que Fabel se apuntó de 5 kilómetros. O sea, todos teníamos que medio entretenernos también. Oye, Fabel todos los días salía a trotar porque el día era muy largo. Para mí las noches eran eternas, yo dormía pésimo, muy incómodo. Entonces, bueno, hay que hacer algo en el día. Había que buscarse de verdad entretenimiento. me contabas que no podías ni siquiera abrir una puerta, pararte de la cama sola, tenías que ser Mira, ayudada primer mes, primer 24/7. mes, primer mes, 2 meses, Faber me ponía los zapatos, me tenía que subir el pantalón, o sea, todo, había que hacerme todo porque no me podía agachar. La verdad que no me podía agachar, pero mira,
pasa. Realmente, todo este mal rato tiene un límite de tiempo, porque en algún momento ya el tiempo te ayuda a recuperar. Realmente a los 4 meses ya yo sí estaba mucho mejor como para irme. Ya sí tuve la voluntad, o sea, irme y sentarme en un avión. O sea, eso no lo podía haber hecho. Entonces, bueno, mira, el tiempo ayuda, pues que es lo único que hay que hacer, esperar y Hay, superar. hay una historia muy bonita de agradecimiento, porque ayer que hablábamos mucho del tema de la gratitud. ¿Cómo te sientes tú hoy? ¿Agradecida de todo esto? Yo entiendo que Rebeca, pues obviamente, y su familia se sienten Mira, agradecidos, pero tú como persona, ¿cómo te sientes? yo me siento muy bien, feliz, no me arrepiento a pesar de todo lo que te pueda decir y ya se me olvidó porque de verdad que ahorita ya esas cosas se olvidan, como los partos, eso se te olvidó, tú estás con tu hijo y estás feliz. Yo cuido mucho mi hígado, yo llamo mucho a Rebeca en la semana para ver cómo sigue mi parte de mi ¿Sientes hígado. que Rebeca tiene un pedacito de ti? Sí, sí, yo estoy viendo a ver si me lo está cuidando. Yo me siento súper, súper bien y súper contenta de verdad de haber hecho esto. No, no me arrepiento porque había que resolver. Realmente yo siento que había que resolver. Y mira, también Natán, al hacerle el favor a Rebeca, tratar de ser no agradecido, sino tratar de Esta ayudarla. situación le salvó la vida. Él Sí. se salva su vida porque si no, no se hace esos exámenes y le aparece o se sale ese cáncer así, él no lo cuenta. Entonces, oye, gracias a Dios, él se salva por salvar a Rebeca y Rebeca se salva y yo entré en este juego porque, bueno, pues me tocó. O sea, fue estar en el momento y en la situación. A veces te ganas un loto, estar en el momento y en el lugar. Pero bueno, yo me gané esto. Yo me gané ser la donante. Y Fabel, volvemos a Fabel de nuevo. Ha de haber sido muy complicado para él porque estás hablando que era someter a la persona que más quiere, a la persona que él decide pasar el resto de su vida, y está por el otro lado su hermana. Muy complicado. Debe haber tenido momentos de, Bueno, nosotros tuvimos muchos conflictos ese mes de exámenes, porque, oye, llegaba un momento que, oye, uno tan angustiado y él me decía, bueno, salte de eso. Voy a llamar a la doctora para decirle que te vas a salir. Y yo, no, no la vas a llamar. Y sabes, o sea, de verdad, él quería que lo hiciera por salvar a su hermana, pero tampoco quiere tener este riesgo tan enorme. O sea, es una doble es situación admirable. horrible. Es horrible, de verdad. Lo que él pasó, yo creo que ese día de la operación fue horrible. Ese día de la operación es un día muy horrible para él. Él siempre dice que es el peor día de su vida, pues. Pero bueno, mira, Me contaste ayer que, que esta historia nunca la habías contado de esta manera. De verdad que nuevamente es increíble poder escucharlo así, poder escuchar estas cosas que pasaron en paralelo, montaña rusa de emociones, pero sé que también tienes todavía algo que quieres hacer con esto. Sé que quieres enseñarle a tantas personas la posibilidad de poder dar vida en vida, que fue lo que hiciste. mira, es una oportunidad en la vida de cada quien. La gente tiene mucha oportunidad de donar, incluso después de muerto. Es una oportunidad de vida para otra persona. Hay organizaciones aquí en Venezuela que, que, que se enfocan en eso. A pesar de toda la situación, aquí hay pocos, pero hay trasplantes. Y oye, en Estados Unidos mucho más institucionalizado es el tema de donante. Ellos es más te lo ponen en la licencia. Hay estados que lo ponen en la licencia. Ni Dios quiera tengas un accidente y ellos cuentan contigo como donante. Mira, tú puedes donar muchísimos órganos, muchísimos. Hay un tema también de religión para la gente Sí, hay que muchas culturas y hay religiones que no muchas aceptan culturas la donación después que de no muerto. aceptan donar después de muerto, pero la verdad que es, mira, si se puede sensibilizar un poco, nadie le interesa este tema si no tienes un familiar cercano con
con esto, pues. O sea, si tú no estás relacionado con esta enfermedad, con un familiar, no vas a estar, no te va a interesar. Pero yo creo que, bueno, mira, nunca está de más un poquito de sensibilizar a la gente, de crear un poco más de cultura de esto de la donación. Siempre, o sea, salvar una vida después que tú te fuiste es muy, muy útil y muy loable. Y bueno, mira, Y sé pues, sé que el agradecimiento de Rebeca, porque también lo hablamos ayer, momentos que son indudables en su vida, en estos 5 años que tiene de regalo de vida prácticamente, gracias a ti, es que es una realidad, eres una heroína que sin pensarlo y con el apoyo en todo momento de tu familia, con mucho miedo, como lo dijiste, por eso es que esa es la valentía, porque eso no significa que no hayas estado asustada, hayas logrado regalarle estos años de vida a tu cuñada y estos momentos de felicidad. Yo quisiera compartir un momento tan bonito que me contaste ayer, me encantaría que lo contaras tú porque de verdad que es algo hermoso, ese gesto que tiene, yo creo que tu cuñada de gratitud y de agradecimiento todos los días de su vida por haber tú hecho ese milagro que ella esté aquí. ¿Nos puedes contar de eso, Mirna? ella, el hijo se casó hace 2 años y el momento que ella está entrando con su hijo a la sinagoga, a llevarlo al altar, ella pasa por todos los invitados y ella tenía planificado esto, yo no sabía que ella me iba a saludar en ese momento. Y yo sentada filmando, o sea, yo estaba en mi fiesta, yo estaba en mi ceremonia. Y de repente ella se para donde estoy yo, me para y me abrazan todos, los tres, Natán, Saúl, el hijo, y ella. Y wow, fue súper, súper de sorpresa, Wow. me cayó. No me lo esperaba, pero muy lindo. Bueno, te imaginarás todo el mundo llorando en la ceremonia porque muy lindo, muy lindo. Estaba hasta el doctor también ahí en la ceremonia, Wow. que también es una persona muy importante. Estamos muy orgullosos de él porque de verdad otro egresado de la central y tan importante cargo que ha tenido allá. O sea, fue una persona muy clave y muy importante en toda esta historia también. La vida está hecha de estos momentos y de relaciones y de gente que uno conoce y de repente te das cuenta que te pueden echar una mano. Bueno, el tema de tu cuñado, de Leonardo, que se haya acordado de que tenía un amigo doctor y que ni siquiera sabía cuál era su especialidad y que lo haya llamado y que resulta que él era el tipo. O sea, es como que cosas que tú dices, bueno, esta pregunta de repente que me gusta hacer a mí al final es qué tanto le debes a la suerte y qué tanto le debes al trabajo, que en tu caso a lo mejor no es trabajo, pero es un legado de vida, ¿no? Una enseñanza. O sea, creo que Bueno, también aquí hay mucha suerte, pero también la vida te preparó para esto. sí, pero mira la casualidad, Leonardo, Natán y Rebeca están en Chicago esperando ahí sus malas noticias que le están dando y escucha Leonardo a una enfermera decir que fue el fin de semana a Madison. Y él dice, Madison, ¿dónde queda Madison? Y le dicen, no, a 2 horas de acá en carro. Y él dice, yo tengo un amigo allá. Por eso fue que él llega al amigo, se le ocurrió, o sea, se le ocurrió llamar al amigo y el amigo es Luis Fernández, que es el jefe de trasplante allá. O sea, wow. O sea, qué casualidad, mucha suerte. O sea, la casualidad es la suerte. Ahí en la casualidad es la suerte. O sea, de verdad. Y la casualidad, qué suerte que yo me casé con Faber, que fui la cuñada de Rebeca. O sea, ya la casualidad y la suerte, el límite, ya no sabemos dónde está cada cosa, realmente. Tengo por ahí a Normita que no ha dejado de escribir Ay, y sé que Norma, tienes muchas amigas que te acompañaron en este momento muy de cerca y Normita fue una de ellas. Norma, no sabes. Cuéntame Norma supo. cómo ella tenía, nosotros por ser judíos era la época del Año Nuevo y qué hizo esta amiga tuya Norma, sin la operación pensarlo. fue el 3 de septiembre y el 12 era el año nuevo de nosotros, pues de los judíos. Y Norma siempre tiene en su casa 30 personas mínimo, una cena, una cosa.
Norma, el jueves mismo de la operación, llamó a mi hermana, porque yo quería que mi hermana fuera. Llamó a mi hermana y le dijo, consígueme un pasaje a mí también, que yo voy. Y Norma fue, estuvo ya una semana completa conmigo. Lo que pasa es que yo estaba en la luna, pero... Y dejó a 30 personas en su casa atendidas. No, no, no. Ella, como es tan ella es muy precavida, ella tenía todo listo. Ella se fue sin saberlo. Ella ya tenía todo listo un mes antes. Ella todo es muy precavida. Y mira, fue, así como ella, fueron muchísimas personas, de verdad, muy bonitos. No solamente amigos míos, amigos de Natán, amigos de Fabel, amigos de Rebeca. O sea, de verdad que fue una experiencia dentro de todo muy bonita. Muy bonita la experiencia de todo. Mirna, sé que tienes a Fabel al lado tuyo y tenemos apenas 2 minutos y se va a trancar la... Quisiera que Fabel te diga unas palabras en cámara. Por favor. Dale. Fabel escribió un artículo agradeciéndole, pues obviamente, este gesto a Mirna por la vida. Y Fabel, tienes un minuto, de verdad que quiero escuchar tus palabras. Bueno, Mirando a te voy Mirna, porque es enorme lo que ha hecho esta mujer. mira, te voy a decir que creo que no hay agradecimiento. O sea, lo que Mirna hizo no tiene nombre. De verdad que o sea, es la mejor mujer del mundo. O sea, todavía cada día que la vemos, mira, o sea, no hay forma de agradecerle lo que ha hecho. Y dentro de todo esto jamás se quejó, jamás dijo, mira, tuve que hacer esto. Y bueno, mira, de verdad que creo que la relación entre nosotros estos últimos años hasta incluso se ha fortalecido 1000 veces más. O sea, es como si en estos últimos 5 años ha sido casi como la pandemia, porque no nos hemos separado casi nunca. O sea, y bueno, mira, de verdad que no me cansaré de decirlo, que no hay forma de agradecerle, mira lo que ella hizo. Salvó la vida de mi hermana, le dio felicidad a toda una familia y mira, y aquí sigue. O sea, Palo de mujer. Es que palo- es lo único que nos queda por decir. Exactamente, exactamente. O sea, de verdad que no, es admirada, bueno, no solo por mí, por todo el mundo. Y mira, bueno, aquí estamos, mira, gracias a Dios, fueron momentos muy, muy difíciles. Mire, aquí lo estamos contando y de verdad que... Y esto sigue porque quedan comprometidos con toda la audiencia a que el libro que quieren escribir con esta historia va, Sí, porque son inspiración. Entre Rebeca y Mirna están planificando un libro que espero que salga pronto. Les mando un abrazo en la distancia, estoy muy emocionada, tengo lágrimas en los ojos porque es una historia sin precedentes y es una historia de lucha. Tienes a tu madre y a tu padre contigo, ese legado que te dejaron, que hicieron posible en vida poder dar vida. Y eso es algo que no tiene palabras, Mirna. No, yo más agradecida contigo de haberme dado este espacio, poder contar la historia. La verdad que no he tenido mucho chance de contar muchas veces la historia, entonces la verdad que es una historia con final feliz, pero bueno, mira, es algo que puede pasar en cualquier momento, mejor que no, pero puede pasar y bueno, un aprendizaje para todos, es una lección para todos y gracias a ti, más que tú a mí, yo te agradezco muchísimo este espacio. Rodeados de gratitud, de inmensa gratitud y deseándoles muchos años de felicidad y de salud y de cosas buenas. Amén. Amén. Se les quiere. Gracias. Gracias a Gracias, todos. Tamarita, Aquí un todos, beso. todos te dicen, te mandan saludos. Y Muchísima sigue gente con se tu conectó. proyecto que está buenísimo, que está muy lindo. La verdad que cada uno tiene una historia que contar. Y Cada uno tenemos una es historia que diferente y contar. especial. Te lo dije el otro día. Cada uno tiene una historia especial y diferente que contar. Se te quiere. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Un beso.